Hola y bienvenidos, queridos interescuchas. Gracias por acompañarnos. Soy el doctor Víctor Manuel Gutiérrez López y creé este podcast que está pensado para cualquier persona que sienta curiosidad por el arte, la cultura y la historia. No necesitas tener conocimientos previos ni ser especialista en el tema. Nuestro objetivo es conversar de manera sencilla sobre las ideas, los movimientos y los artistas que transformaron la forma en que entendemos el arte hoy en día. A lo largo de esta serie descubriremos cómo cambiaron las formas de crear, cómo surgieron nuevas corrientes artísticas y por qué muchas de las obras que hoy consideramos importantes fueron en su momento incomprendidas o incluso rechazadas. Si necesitas un respiro de fútbol y quieres aprovechar la fiebre del mundial en conocer la cultura de otros países, entonces te invitamos a acompañarnos en este recorrido. Ponte cómodo, abre tu imaginación y prepárate para explorar una de las aventuras más fascinantes de la creatividad humana. Así que comencemos. Bloque 1. Un mundo en transformación. Para comprender por qué el arte comenzó a cambiar durante el siglo XIX, primero debemos observar el mundo que rodeaba a los artistas de la época. Europa estaba viviendo una transformación sin precedentes. Durante siglos, la mayoría de las personas había vivido en comunidades rurales. La agricultura marcaba un ritmo de la vida cotidiana y los cambios sociales ocurrían a un ritmo bastante lento. Muchas costumbres parecían permanentes. Sin embargo, la revolución industrial alteró profundamente esa realidad. Las nuevas máquinas permitieron fabricar productos a una velocidad nunca antes vistas. Las fábricas crecieron en tamaño y número. Miles de personas abandonaron el campo para buscar empleo en los centros industriales. Las ciudades comenzaron a expandirse rápidamente. Londres, París, Berlín y otras grandes urbes se transformaron en enormes espacios de actividad económica, comercio y circulación de personas. Las calles se llenaron de carruajes, trabajadores, escaparates y anuncios publicitarios. El paisaje urbano cambiaba constantemente. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos aceleraban la comunicación y el transporte. Los ferrocarriles conectaban regiones enteras. El telégrafo permitía transmitir mensajes a grandes distancias en cuestión de minutos. La sensación de vivir en una época de progreso era cada vez más intensa. Pero estos cambios también generaban un ambiente de incertidumbre. Muchos observaban con entusiasmo las nuevas oportunidades que ofrecía la industria. Otros, sin embargo, se preocupaban por las duras condiciones laborales, la contaminación y la pérdida de las antiguas formas de vida. Por primera vez, amplios sectores de la población tenían la impresión de que el mundo se estaba transformando a una velocidad difícil de comprender. Los artistas percibían dichos cambios. Escuchaban las mismas discusiones sobre el progreso, la ciencia y la modernidad. Así que poco a poco comenzaron a preguntarse si las formas tradicionales de hacer arte seguían siendo suficientes para representar aquella nueva sociedad. Así que se preguntaron cómo representar a una ciudad que cambiaba todos los días, la experiencia de la vida moderna y cómo capturar un mundo en constante movimiento. Estas preguntas marcarían el inicio de una revolución artística que transformaría para siempre la historia del arte. Bloque 2. El dominio del academicismo. Mientras el mundo avanzaba a una velocidad nunca antes vista, el arte parecía haberse quedado detenido en el tiempo. A finales del siglo XIX, las ciudades crecían, las fábricas transformaban el paisaje y millones de personas comenzaban a experimentar nuevas formas de vida. Sin embargo, dentro de las instituciones artísticas más importantes de Europa, las reglas seguían siendo prácticamente las mismas que siglos atrás.
Las academias de arte dominaban la escena cultural. Eran escuelas prestigiosas que no solo enseñaban a pintar, sino también decidían qué obras merecían reconocimiento y qué artistas tendrían oportunidad de triunfar. Quien aspiraba a convertirse en artista debía someterse a una formación rigurosa, años de estudio del dibujo, la anatomía humana, la perspectiva y la composición. Además, existía una jerarquía muy clara sobre los temas que debían representarse. En la cima estaban las grandes escenas históricas, religiosas y mitológicas, consideradas las expresiones más nobles del arte. Más abajo se encontraban los retratos, los paisajes y las naturalezas muertas, géneros vistos como menos importantes, aunque más demandados. Este sistema estaba reforzado por las grandes exposiciones oficiales conocidas como salones. Ser aceptado en uno de ellos podía significar fama, prestigio y oportunidades de trabajo. Ser rechazado, en cambio, podía condenar a un artista al anonimato. Pero poco a poco comenzó a surgir una pregunta incómoda. Si el mundo estaba cambiado tan profundamente, ¿por qué el arte seguía mirando hacia el pasado? Mientras las calles se llenaban de obreros, trenes, fábricas y nuevas costumbres urbanas, los cuadros más valiosos continuaban mostrando héroes de la antigüedad, dioses mitológicos y escenas bíblicas. La vida cotidiana de las personas comunes apenas tenía lugar dentro del arte oficial. Muchos jóvenes artistas empezaron a sentirse cada vez más inconformes. No rechazaban la técnica ni el conocimiento que habían aprendido en las academias. Lo que cuestionaban era la rigidez de las reglas y la creciente distancia entre el arte y la realidad de su tiempo. Aquella inconformidad sería el punto de partida de una transformación profunda. Sin saberlo, estos artistas estaban preparando el terreno para las grandes revoluciones artísticas que cambiaran para siempre la manera de entender y crear el arte durante los siglos XX y XXI. Bloque 3. El romanticismo y el descubrimiento de la emoción. Antes de que las vanguardias revolucionaran el arte del siglo XX, ya existían artistas que estaban abriendo grietas en el sistema tradicional. Uno de los movimientos que inició este cambio fue el romanticismo, desarrollado en gran parte del siglo XIX. Frente a una época que valoraba la razón, el orden y las reglas heredadas del pasado, los románticos defendieron algo diferente: las emociones, la imaginación y la experiencia individual. Creían que el arte no debía limitarse a representar el mundo de manera correcta, sino transmitir lo que una persona sentía frente a él. Uno de los primeros en señalar este camino fue Francisco de Goya. En obras inquietantes y profundamente humanas, mostró la violencia, el miedo y las contradicciones de su tiempo. Sus pinturas parecían anunciar que el arte podía explorar también los aspectos más oscuros de la condición humana. Poco después, en Francia, Eugène Delacroix llevó la emoción al centro de su pintura. Sus escenas estaban llenas de movimiento, color y dramatismo. En lugar de transmitir calma y equilibrio, buscaban provocar pasión, energía y emoción en quien las contemplaba. Mientras tanto, en Alemania, Caspar David Friedrich dirigía la mirada hacia la naturaleza. En sus paisajes aparecen figuras solitarias frente a montañas, bosques o mares inmensos. Más que representar un lugar, sus obras invitaban a reflexionar sobre la pequeñez del ser humano frente a la grandeza y el misterio del mundo. En Inglaterra, J.M.W. Turner llevó esta búsqueda aún más lejos. Fascinado por la luz, las tormentas y la fuerza de los elementos, creó imágenes donde las formas aparecían disolverse entre remolinos de color y atmósferas luminosas. Muchas de sus pinturas resultaron tan innovadoras que décadas después inspirarían a los artistas modernos. Aunque sus estilos eran diferentes, estos artistas compartían una misma inquietud. Querían que el arte expresara sentimientos, experiencias y visiones personales, en lugar de limitarse a seguir solo reglas establecidas. Les atraía las tormentas, los paisajes grandiosos, los acontecimientos dramáticos, los sueños y todo aquello que despertara emociones intensas. Pero quizás su contribución más importante fue transformar la figura del artista. Poco a poco dejó de verse como un artesano que obedecía las normas de la academia y comenzó a establecerse y a entenderse como un creador capaz de ofrecer una visión única del mundo. Aquella idea cambiaría la historia del arte. Si cada artista podía interpretar la realidad de una manera distinta, entonces no existía una única forma correcta de crear. Sin saberlo, los románticos estaban preparando el terreno para las revoluciones artísticas que transformarían por completo el arte durante los siglos siguientes.
Bloque 4. El realismo y la vida cotidiana. A mediados del siglo XIX, Europa estaba cambiando rápidamente. Las fábricas transformaban las ciudades. Miles de campesinos abandonaban el campo para buscar trabajo. Y las diferencias entre ricos y pobres se hacía cada vez más notable. Sin embargo, gran parte del arte seguía mostrando personajes históricos, héroes legendarios y escenas idealizadas alejadas de la experiencia cotidiana de la mayoría de las personas. Frente a esta situación surgió el realismo. Los artistas realistas pensaban que no era necesario viajar al pasado ni recurrir a la mitología para encontrar temas importantes, ni la esencia de lo nacional. La realidad de su tiempo ya estaba llena de historias que merecían ser contadas. Por ello, comenzaron a pintar a campesinos, obreros, comerciantes y familias comunes, realizando actividades que hasta entonces parecían demasiado ordinarias para ocupar un lugar en el arte. Uno de los principales representantes de este movimiento fue Gustave Courbet. Convencido de que el arte debía representar el mundo tal como era, rechazó los temas idealizados y llevó a sus lienzos escenas de la vida cotidiana. Para él, los trabajadores y las personas comunes merecían la misma importancia que los héroes de la historia. También destacó Jean-François Millet, quien observó con atención la vida de los campesinos. Sus pinturas muestran hombres y mujeres trabajando la tierra con esfuerzo y dignidad. En una época de profundos cambios sociales, sus obras recordaban la importancia de quienes sostenían la vida rural. Por su parte, Honor Daumier utilizó el arte para observar críticamente la sociedad de su tiempo. A través de sus pinturas, dibujos y caricaturas, retrató las desigualdades sociales, la vida urbana y las tensiones políticas que acompañaban la modernización en Francia. Lo que unía a estos artistas era su deseo de mirar directamente la realidad. En lugar de embellecerla o transformarla en una fantasía, querían comprenderla y mostrarla con honestidad. Sus obras invitaban al espectador a observar el mundo que tenía delante, con sus problemas, sus cambios y sus contradicciones. Quizá hoy esto no parezca algo normal, pero en aquel tiempo representó una verdadera revolución. Quizá hoy esto parezca algo normal, pero en aquel tiempo representó una verdadera revolución. Al convertir la vida cotidiana en un tema digno de ser pintado, los realistas ampliaron los límites del arte y lo acercaron a la experiencia de las personas comunes. Cada uno de estos cambios parecía pequeño por separado. Sin embargo, juntos estaban empujando el arte en una nueva dirección, lejos de las viejas reglas académicas y cada vez más cerca del mundo moderno que estaban haciendo. Bloque 5. La fotografía y el problema de la representación. En 1839 apareció una nueva tecnología que cambiaría para siempre la manera de crear y entender las imágenes: la fotografía. Hoy nos parece algo normal, porque tomamos fotos todos los días con nuestras cámaras y ahora con nuestros teléfonos y dispositivos móviles. Pero en aquella época fue una auténtica revolución. Por primera vez era posible capturar la imagen de una persona, un paisaje o un acontecimiento con una precisión que antes solo podía lograrse mediante el dibujo o la pintura. Durante siglos, los pintores habían sido los principales encargados de representar visualmente el mundo, pero ahora una cámara podía hacerlo de forma más rápida y exacta. Esto llevó a muchos artistas a hacerse una pregunta inquietante: si una máquina podía copiar la realidad, ¿cuál sería entonces la función de la pintura? En respuesta, no fue abandonar el arte, sino reinventarlo. Poco a poco, muchos artistas comprendieron que su trabajo no tenía por qué limitarse a reproducir lo que veían. También podían expresar emociones, transmitir ideas, interpretar la realidad o mostrar aspectos de la experiencia humana que una fotografía no podía captar por sí sola. De esta manera, la llegada de la fotografía empujó a los artistas a explorar nuevos caminos, y esa búsqueda de nuevas formas de expresión sería uno de los motores que impulsaría el nacimiento del arte moderno. Bloque 6. El impresionismo y la revolución de la luz. A medida que avanzaba el siglo XIX, algunos artistas comenzaron a preguntarse si representar la realidad era suficiente. Los realistas habían acercado el arte a la vida cotidiana, mostrando a campesinos, obreros y personas comunes. Pero una nueva generación quería ir un paso más allá. Su pregunta era diferente. No solo les interesaba qué veían, sino cómo lo veían.
Así nació el impresionismo. Estos artistas observaban que el mundo cambiaba constantemente ante sus ojos. La luz transformaba los colores de los objetos a cada momento. Una calle, un río o un jardín nunca se veían exactamente igual dos veces. La mañana, el mediodía y el atardecer podían convertir una misma escena en algo completamente distinto. Por eso comenzaron a pintar al aire libre, observando directamente la naturaleza y la vida urbana. Su objetivo ya no era reproducir cada detalle con precisión, sino capturar la impresión visual de un instante fugaz. La luz y el color dejaron de ser elementos secundarios para convertirse en los verdaderos protagonistas de la obra. Entre los artistas más importantes del movimiento se encontraban Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Bert Morisot y Alfred Sisley. Cada uno desarrolló su propio estilo, pero todos compartían el interés de representar los efectos cambiantes de la luz y la atmósfera. Curiosamente, el nombre del movimiento surgió como una burla. En 1874, durante una exposición independiente organizada por estos artistas, un crítico observó una pintura de Claude Monet titulada Impresión, Sol naciente, y escribió de forma despectiva que aquello no era una pintura terminada, sino apenas una impresión. Lo que pretendía ser una crítica terminó convirtiéndose en el nombre de uno de los movimientos más influyentes de la historia del arte. Las diferencias con el realismo eran importantes. Los realistas buscaban representar la realidad social de manera objetiva y directa. Los impresionistas, en cambio, se interesaban por la experiencia visual. Querían mostrar cómo la luz, el color y la atmósfera modifican nuestra percepción del mundo. Más que pintar los objetos, intentaban pintar la sensación de verlos. Sus temas también reflejaban la modernidad de la época. Parques llenos de gente, cafés, teatros, estaciones de tren, calles animadas y momentos de ocio de la nueva sociedad urbana. Era una visión fresca y contemporánea, muy alejada de los héroes mitológicos y las escenas históricas que aún dominaban las academias. Al principio, muchas personas consideraron aquellas pinturas extrañas e inacabadas. Las pinceladas visibles y los colores vibrantes parecían romper todas las reglas del buen arte. Sin embargo, con el tiempo se comprendió que los impresionistas habían descubierto algo fundamental. La realidad no es percibida de la misma manera por todos, y el arte podía expresar esa experiencia personal de la visión. Sin saberlo, estaban abriendo una puerta decisiva. Si un artista podía interpretar libremente lo que veía, entonces también podía experimentar con nuevas formas, colores y maneras de representar el mundo. Esa idea se convertiría en el punto de partida de muchas de las revoluciones artísticas que transformarían el arte durante el siglo XX. Bloque 7. El postimpresionismo, más allá de la apariencia. A finales del siglo XIX, el impresionismo había transformado la pintura. Los artistas habían aprendido a observar los cambios de la luz, a capturar instantes fugaces y a representar el mundo con una libertad que antes parecía imposible. Sin embargo, para algunos pintores aquello era solo el comienzo. La pregunta que ahora se hacían era diferente. Si la pintura podía mostrar cómo vemos el mundo, también podía mostrar cómo lo sentimos, cómo lo pensamos o cómo lo imaginamos. De esa inquietud surgió lo que hoy conocemos como postimpresionismo. Más que un movimiento organizado, fue una constelación de artistas que compartían un deseo de ir más allá de la apariencia visible de las cosas. Cada uno emprendió una búsqueda distinta, explorando caminos que terminarían cambiando la historia del arte. Al mismo tiempo, Europa comenzaba a descubrir formas artísticas procedentes de otras culturas. Las estampas japonesas, con sus componentes audaces, sus colores planos y sus perspectivas poco convencionales, causaron un profundo impacto en muchos artistas. También despertaron interés las esculturas y máscaras africanas, cuyas formas simplificadas y expresivas ofrecían alternativas a las tradiciones académicas de Europa. Estas influencias ampliaron enormemente las posibilidades de la creación artística y ayudaron a los pintores a imaginar nuevas formas de representar la realidad. Uno de los artistas más fascinantes de este periodo fue Vincent van Gogh. Para él, la pintura era mucho más que una representación visual. Era una forma de expresar emociones profundas. Sus cielos turbulentos, sus campos vibrantes y sus retratos intensos parecen estar cargados de energía interior. Las pinceladas ondulantes, rápidas y a veces violentas transmiten inquietud, pasión, soledad y esperanza. En sus obras, el paisaje parece moverse junto a sus emociones, como si el mundo exterior reflejara las perturbaciones de su propia mente. Mientras tanto, Paul Gauguin buscaba inspiración lejos de las ciudades europeas.
convencido de que la civilización moderna había alejado al ser humano de la naturaleza, viajó al Pacífico Sur, especialmente a Tahití. Allí quedó cautivado por los colores intensos de los paisajes tropicales, la vegetación exuberante, la luz brillante y las culturas locales. Sus pinturas abandonaron la representación naturalista para utilizar colores vibrantes, formas simplificadas y símbolos cargados de significado. Más que mostrar lo que veía, Gauguin intentaba representar ideas, emociones y experiencias espirituales. Por otro lado, Paul Cézanne siguió un camino muy distinto. Mientras Van Gogh exploraba la emoción y Gauguin el simbolismo, Cézanne se preguntaba cómo estaban construidas las imágenes, observaba cuidadosamente la naturaleza e intentaba reducirla a formas básicas, buscando la estructura oculta detrás de los objetos. Sus investigaciones sobre el espacio, el volumen y la composición serían tan influyentes que décadas más tarde inspirarían directamente al nacimiento del cubismo y a las obras de Pablo Picasso. Aunque sus estilos parecían muy diferentes entre sí, estos artistas compartían una misma convicción. La pintura podía ser mucho más que copiar la realidad. Podía expresar sentimientos, transmitir ideas, revelar estructuras invisibles y ofrecer nuevas maneras de comprender al mundo. Bloque 8. ¿Por qué el arte estaba cambiando? A finales del siglo XIX era evidente que el arte estaba atravesando una transformación profunda. Las reglas que durante siglos habían guiado a los artistas ya no parecían tan sólidas como antes. La sociedad estaba transformándose rápidamente. Las ciudades crecían, aparecían nuevas tecnologías y la vida cotidiana se volvía cada vez más compleja. Además, la fotografía había asumido muchas de las funciones que antes cumplía la pintura, obligando a los artistas a replantearse cuál era su papel. Frente a estos cambios surgió una pregunta fundamental. Si el arte ya no tenía que limitarse a copiar la realidad, ¿qué podía hacer entonces? Cada artista encontró una respuesta diferente. Algunos buscaron expresar emociones, otros intentaron transmitir ideas y símbolos, otros experimentaron con nuevas formas, colores y maneras de representar el mundo. Lo importante es que la pregunta había cambiado para siempre. Ya no se trataba únicamente de mostrar la realidad tal como es, sino interpretarla y ofrecer nuevas maneras de verla. Con estas ideas, el escenario estaba listo para el comienzo del siglo XX. Las grandes vanguardias estaban a punto de aparecer y revolucionar el arte de una forma que nadie habría imaginado unas décadas antes. A lo largo de este episodio hemos visto cómo el arte fue cambiado junto con la sociedad. Lo que parecía un conjunto de reglas fijas comenzó a transformarse poco a poco. El romanticismo puso en primer plano las emociones y la imaginación. El realismo dirigió la mirada hacia la vida cotidiana y los cambios sociales. El impresionismo exploró la luz y la manera en que percibimos el mundo. Mientras que los artistas postimpresionistas como Gauguin y Van Gogh abrieron nuevos caminos para explorar ideas, emociones y formas de ver la realidad. Cuando terminó el siglo XIX, el arte ya no era el mismo. Los artistas habían descubierto que no existía una única manera de crear arte ni una sola forma de entender el mundo. El siglo XX estaba a punto de comenzar y con él llegarían movimientos aún más audaces, revolucionarios y atrevidos. Los artistas estaban preparados para experimentar, desafiar las normas y reinventar por completo lo que podía ser una obra de arte. En nuestro próximo episodio exploraremos esas primeras vanguardias que cambiaron para siempre la historia del arte. Gracias por acompañarnos y hasta